Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 30 de enero, continuamos con nuestro curso, la oración de intercesión. En esta oportunidad vamos a abordar este tipo de oración desde el estudio del Nuevo Testamento en la Sagrada Escritura. Específicamente en esta noche hablaremos de esta oración desde lo que encontramos en los evangelios, los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles. Entonces, para ir preparándonos, te voy a invitar en tu casa que puedas buscar el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 13. Pues bien, vamos a comenzar nuestro encuentro con Jesús en esta noche adorándolo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad de estar esta noche en su presencia. Porque tú eres santo, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza. Te agradecemos por el don que nos comunicas en esta hora. Porque tú que dispones de todas las cosas para el bien de los que te amamos, dispones esta noche para que podamos recibir tu palabra y recibiéndola te acojamos a ti y acojamos el mensaje de salvación. Te pedimos, Señor, que tomes en este momento en tus manos todo aquello que perturbe, todo aquello que inquiete, todo aquello que nos esté fastidiando por dentro. Sobre todo aquellos pensamientos que están cargados de preocupación, aquellos pensamientos que no nos están permitiendo disfrutar la vida en ti. Porque sabemos que tú cuidas de cada uno de nosotros, sabemos que somos tuyos y estamos en tus manos, Señor. Nadie me amará
como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. En medio de nuestras preocupaciones y en medio de las inquietudes que hay en nuestra alma, debemos reconocernos amados por Dios. En medio de todo aquello que nos está angustiando, debemos reconocernos que estamos en las manos de Dios. ¿Por qué te angustias, alma mía, si eres profundísimamente amada? Si es Dios tu Señor, el que está siempre pendiente de ti. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Dile conmigo al Señor. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Decláralo, hermano mío. Nadie me amará. Siéntete amado por el Señor, como tú, como tú. En medio de tus preocupaciones, decláralo. Nadie me amará como tú, Señor, como tú, como tú. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño, tú eres mi todo, tú eres mi todo, mi Señor, tuyo soy. A ti te pertenezco. Dile conmigo a Jesús. A ti te pertenezco. A ti te pertenezco. Tuyo soy.
te pertenezco. A ti te pertenezco. Tuyo soy, tuyo soy. Tú eres mi vida, tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Tuyo somos, Señor, aún en medio de nuestras adversidades. Nuestra vida está en tus manos, amado Jesús. Y por fe sabemos que tú dispones de todas las cosas que nos pasan siempre para nuestro bien. En ti confiamos y en ti esperamos, Jesús. Queremos en esta noche poner toda preocupación, poner toda angustia, toda inquietud que haya dentro de nosotros en tus manos, oh Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre bendito, Padre misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Venimos a tu presencia tal como hoy nos encontramos. Tu mirada no es indiferente y tú conoces muy bien las inquietudes de nuestra alma. Y es en el contexto en el que hoy se encuentra nuestra vida que te pedimos que no nos dejes caer en la tentación. Aparta de nosotros la duda, la inseguridad, el miedo. Aparta de nosotros todo temor al fracaso, todo miedo a que las cosas no resulten como nosotros lo esperábamos. Señor, ayúdanos
en medio de la tribulación a confiar, a esperar en ti. Porque, como dice la Escritura, la tribulación engendra la paciencia, esta la fe probada y la esperanza. Oh Dios Santo, ayúdanos a tener paciencia para poder, por medio de ella, ver, Señor, tus acciones salvíficas en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, Dios que eres bueno, santo y glorioso, por la oportunidad que hoy nos das de abrir los oídos como abren los discípulos, para que sea tu palabra la que calme toda tempestad y toda angustia en nuestra alma. Te bendecimos, Padre, y te pedimos que pongas tus manos santas, gloriosas y benditas ahí en donde haya un problema en nuestra vida. Y te pedimos de todo corazón que tú administres toda esa situación para la mayor gloria de tu santísimo nombre. Te bendecimos y te alabamos, Señor Jesucristo. Te bendecimos porque eres tú, Señor, quien nos ha enseñado a abandonarnos en la providencia. Porque si las aves del campo no siembran ni cosechan y no les falta el alimento, y los lirios no tejan ni hilan, y tienen una belleza esplendorosa, ¿cuánto más se hará por nosotros, hombres de poca fe? Amado Señor, tú nos enseñaste, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Porque qué padre de entre nosotros, si su hijo le pide un pez, le dé una serpiente. Y que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo quiere darnos cosas buenas a todos nosotros. Por eso pedimos con confianza que lo bueno nos pase. Y lo bueno es que tu voluntad se manifieste en nuestras vidas, ahí en donde hay crisis, porque ahí en donde hay caos y desorden en nuestra vida, tú quieres manifestar tu salvación. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, porque eres tú quien afianza nuestros pasos en las sendas de la salvación. Tú eres el camino que nos conduce hacia la vida cuando vivimos en la verdad. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesucristo, porque, como tú dijiste, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahí en donde nosotros nos vemos impotentes ante las circunstancias que no podemos manejar, tú sí puedes efectivamente hacer algo por nosotros. Por eso te pedimos que manifiestes tu divino poder en toda circunstancia adversa de nuestra vida, para que contemplando nosotros tu gloria, podamos alabarte con gozo siempre. Te pedimos, Jesús, que con tu sangre selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que respiramos, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Sella con tu sangre la transmisión y recepción de esta señal. Y te pedimos, amado Cristo, que como tierra buena prepares nuestro corazón para que, libre de piedras, libre de abrojos y libre de toda dureza, la palabra penetre hondamente en nosotros, nos toque, nos alcance y nos transforme. Jesús, pues dice la Escritura, que no nos sana ni los ungüentos ni los cataplasmos, sino tu palabra que todo lo sana. Y así tu palabra sanó a los discípulos de Maús en ese camino, para que, ardiendo su corazón, reconozcan tu presencia en medio de ellos. Te pedimos que tu palabra nos sane en esta noche, nos transforme y nos restaure. Espíritu Santo, te alabamos y te bendecimos.
te glorificamos, te adoramos, te honramos y con sencillez te pedimos que fluyas en nuestra vida para que la alabanza nunca cese en nosotros. Tú que moras, Espíritu Santo, en las almas humildes que te buscan, tú que moras, Señor, en nuestro interior, tú que inspiras cada una de nuestras plegarias y pones en nuestro corazón tanto el querer como el obrar, tratando de agradarte. Te bendecimos y te alabamos, Espíritu Santo, porque eres tú quien pone en nuestro corazón el anhelo de estar en este lugar, el anhelo de encontrarnos en esta santa reunión, porque tú tienes palabras de salvación para nosotros. Pues así como dijo Jesucristo, que tú nos ibas a introducir en la verdad total, en esta noche quieres ampliar los dinteles de nuestro conocimiento, para que pueda caber dentro de nosotros más de ti, para que podamos conocer con hondura y profundidad las sagradas páginas. Espíritu Santo, te pedimos en esta noche que traigas con tu presencia una luz potente en nosotros, para que toda tiniebla, para que toda oscuridad, para que toda huella del maligno se disipe en nuestras vidas. Espíritu Santo, enciende lo que en nosotros esté apagado, calienta lo que en nosotros se haya enfriado, robustece lo que se encuentre debilitado, consuela lo que esté afligido, cura lo que se encuentre enfermo, libera lo que se encuentre atado y danos, Señor, la gracia de la salvación. Queremos esta noche consagrar al corazón inmaculado de la siempre bienaventurada y gloriosa Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y especialísima Madre de cada uno de nosotros. Consagrar sus vidas, sus intenciones, sus necesidades al corazón bendito de la Virgen y encomendarlo a su poderosa intercesión diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por la mediación de la Inmaculada Concepción sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Que Dios, que es uno y trino, por la mediación de la Virgen nos conceda la gracia de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Que por la mediación de la Virgen desata nudos en esta vocación, todo nudo atado que impida que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida sea desatado. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. San Francisco Solano, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Conrado, ruega por nosotros. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. San Juan Clímaco, ruega por nosotros. San Antonio Abad, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. San Hilarión, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y pedimos en esta hora la intercesión de Miguel Arcángel para vernos libre de todo influjo y de toda actividad demoníaca. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio.
Que Dios manifieste sobre su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos orado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes en este cuarto día de nuestro curso, la oración de intercesión. Hoy día, continuando con nuestras reflexiones, nos toca hacer el estudio de esta oración buscando la enseñanza que nos arroja el Nuevo Testamento al respecto, y estoy muy seguro que lo que en esta noche vamos a compartir va a ser de gran provecho para tu vida espiritual. Voy a abordar algunos textos que yo suelo recomendar a algunas personas a la hora de hacer oración. Entonces, con mucha alegría, empezamos nuestro curso en este día, hoy día lunes 30, el último lunes de enero. Y pues bien, nos toca el tema número 4 de la oración de intercesión. El tema de esta noche se titula La intercesión en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, primera parte. La intercesión en la Sagrada Escritura, 2 puntos, el Nuevo Testamento, primera parte. Y vamos a utilizar el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 13, para iluminar esta reflexión. Dice la Sagrada Escritura: Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó, diciendo: Señor, mi criado yace en cama paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Es palabra del Señor. Pues bien, la semana pasada
Continuábamos nuestro estudio sobre la oración de intercesión en el Antiguo Testamento. Veíamos la aplicación de este tipo de oración en la reflexión de la enseñanza de los profetas. Y decíamos que el profeta es el gran defensor de los derechos de Dios y de los derechos de los hombres. El profeta es el gran defensor del culto a Dios, el gran defensor de la honra a Dios. Le hace recordar al pueblo su llamado a la fidelidad de la alianza. Y es en ese sentido que le hace ver su infidelidad. Le llama a retornar, a volver a Dios. Y de pronto, como defensor de los derechos del hombre, el profeta denuncia la injusticia que se da en el pueblo. Específicamente 5 tipos de justicia: contra los débiles, contra los oprimidos, las viudas, los forasteros y los pobres o los huérfanos, ¿no? Esta misión del profeta se va a realizar de 2 maneras: predicando, anunciando la palabra que Dios le comunique, pero también intercediendo. El profeta no solo es el nabí, es decir, el inspirado por Dios para anunciar su palabra, sino, como hemos enseñado, también es el roé, que significa el que ve lo que Dios le muestra. Su actividad profética entonces consiste en hablarle al pueblo las palabras de Dios, pero también en hablar con Dios sobre el pueblo. Dios le revela al profeta sus planes para que éste interceda a favor del pueblo y de esta forma se manifieste la acción salvífica de Dios. Por eso la actuación profética se realiza dentro de un contexto específico, dentro de un contexto social, político, económico, cultural, religioso que vive el pueblo de Israel en las diferentes situaciones históricas. Y a través de su actuación profética, el profeta, a través de esta intercesión, está preparando la intervención salvadora de Dios, ¿no? Entonces, este es un pequeño resumen de lo que hemos visto la semana pasada. Pues bien, en el Nuevo Testamento encontramos textos que son muy catequéticos, muy ricos en contenido sobre este tipo de oración, la oración de intercesión. Y la primera fuente de textos que vamos a citar son los 4 evangelios: el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lo primero que hay que decir es lo siguiente: los milagros que realizó el Señor en el Nuevo Testamento, gracias a la intercesión tanto explícita como implícita de alguien, ponen de relieve el valor y la gran importancia de hacer este tipo de oración. Vamos a analizar algunos textos que nos puedan ayudar a iluminarnos este contenido. En Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Aquí yo te voy a sugerir que después del curso, en algún momento, tú puedas leer todo el pasaje, porque como enseñamos el año pasado en el curso Cómo oír la voz de Dios, que es un curso dictado para aprender a hacer oración, enseñábamos que el estudio de la Sagrada Escritura en el campo de la oración tiene una finalidad: enseñarnos cómo dirigirnos a Dios, no solamente en actitud, sino cómo expresarle a Dios con palabras nuestras súplicas y nuestros ruegos.
Entonces, el estudio de las Escrituras nos va a enseñar a orar. Por eso es muy importante que después de esta enseñanza te tomes un tiempo para poder estudiar estos pasajes. Yo aquí los voy a citar y luego voy a explicar brevemente su contenido, ¿ya? Entonces, un texto muy aleccionador sobre la intercesión y la intercesión de manera implícita, ¿no? La intercesión en acción es Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. En este pasaje se nos va a presentar los amigos que llevan al paralítico a la presencia de Jesús para ser curado. Por la propia condición que este hombre sufre, se ve incapacitado de él mismo acercarse a la presencia de Jesús. En este pasaje entonces encontramos lo que se conoce, atención, como intercesión implícita. Intercesión implícita. Si bien no vamos a encontrar una petición, no vamos a encontrar vestigios de una oración hecha a Jesús por estos hombres, lo que encontramos es esta intercesión implícita, es decir, que ellos lo llevan a Jesús, y esto ya en sí tiene un rico contenido teológico. Por eso encontramos, repito, una intercesión implícita o lo que llamamos también como intercesión en acción. En este pasaje, Jesús dirá en el versículo 5 lo siguiente: viendo Jesús la fe de ellos, y a partir de contemplar la fe de estos hombres, el Señor va a hacer dos cosas: va a perdonar sus pecados y va a devolverle la salud. Es decir, la fe de estos hombres provoca la intervención salvadora de Cristo. Es la fe la mediadora de la acción salvífica a favor de estos hombres. Posteriormente, cuando lleguemos a esa parte en el desarrollo temático de nuestro curso, que hemos presentado en la sumilla al principio de este, vamos a hablar de tanto la fe como un componente necesario para la oración de intercesión, y vamos a hablar de lo que se conoce como la compasión o entrañas de misericordia, que son dos elementos fundantes para hacer intercesión. En su momento hablaré de eso. Aquí simplemente estoy subrayando esto que el mismo evangelista nos está mostrando, que Jesucristo, para curar a este hombre, lo mira y no haya fe. Por eso es que va a decir este versículo 5, viendo Jesús la fe de ellos. Y la fe de ellos se ha manifestado, en primer lugar, que lo han traído a la presencia de Jesús. En segundo momento, que al encontrar la multitud de gente abarrotando la casa de Pedro, se suben al techo, desarman el techo y lo bajan, lo descuelgan hasta la presencia de Jesús. Estos son actos de fe que manifiestan la fe que estos hombres tienen en Cristo. Entonces, la fe es mediadora de la acción salvífica de Jesús. Jesús actúa en el enfermo por mediación de la fe de estos hombres, perdonando sus pecados y restableciendo su salud. ¿Qué nos enseña esto para nosotros? De la misma manera podemos nosotros y debemos nosotros llevar a otros a la presencia de Jesús, no solamente mediante la oración. Te cuento mi testimonio, mi caso. Cuando yo empecé en la Renovación Carismática Católica, ¿no?, el movimiento donde inicié, hacían pues algunas campañas de evangelización. Entonces, nuestro responsable de nuestra comunidad nos pedía siempre llevar a alguien más. Entonces yo oraba, ¿no?, por mis amigos, por mis amistades, y luego iba preguntando: oye, voy a tener una jornada, ¿me acompañas? Iba preguntando a uno a otro,
y llevaba a alguna persona a esta jornada, ¿no? Le pagaba el pasaje, le invitaba a la comida, y mientras esta persona estaba viviendo la jornada, yo estaba orando por esta persona. Rezaba mi rosario, antes hacía intercesión por esta persona, y qué importante es esto, de que no solamente nos quedemos en orar por otros, sino que constantemente tenemos que animar y alentar a nuestros familiares, a nuestros amigos, para que vayan a un evento en donde van a poder ser evangelizados. Recuerdo también cuando trabajaba de manera secular vendiendo casas, ¿no? Y en mi trabajo, pues, le dije a un compañero con el que trabajaba que se iba a hacer un concierto en el Parque Municipal de Barranco, ¿no? Yo estaba haciendo una campaña de evangelización, había invitado a un grupo para que cantara, había invitado a un predicador para que diera la reflexión. Entonces le invité a un amigo, ¿no? Le estuve tanteando a varios, pero justo uno fue el que aceptó. Entonces este amigo mío fue a la charla, tuvo una experiencia con el Señor y la compartió con otros colegas de trabajo. Ya después a mí me tocó predicar en otro sitio, no en un lugar en Surco, en la Alborada, y los invité a mis compañeros de trabajo y fueron 5. Entonces, fíjate la importancia, no solamente de que nosotros vayamos a nuestro grupo, la importancia no solamente que nosotros vayamos a las jornadas, de que nosotros vayamos a los eventos, sino de que siempre procuremos invitar a alguien. Pero para eso es importante que vayamos preparando el corazón de esa persona para que le diga sí al Señor a través de nuestra oración. En algún momento hay gente que se me acercó y me dice, hermano, traje al retiro a mi prima, que está en nada. Hermano, traje a este encuentro a mi sobrino, que está en nada. O alguien un día me dijo, hermano, cuando usted envía sus invitaciones por Facebook, yo se le envío a mis familiares, y justo me dijo un primo que fue a su jornada y que le encantó. Entonces, fíjense, esto nos enseña este pasaje. Nos enseña esta intercesión en acción, esta intercesión implícita nos muestra que podemos llevar a las personas a la presencia de Jesús de 2 maneras. Acercarlos a Dios a través de nuestras plegarias a Cristo y acercarlos también físicamente al encuentro con Jesús en una jornada, retiro, etc. Entonces, vayamos con otro pasaje que también es muy catequético. Marcos capítulo 7, versículo 32. Marcos capítulo 7, versículo 32. Se nos presenta otro milagro similar al que acabamos de explicar. Aquí también vamos a encontrar una intercesión en acción o una intercesión implícita. Se nos presenta entonces un contenido similar al respecto de la intercesión. Va a decir la Escritura, le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Marcos 7:32. Entonces, según este pasaje, el evangelista nos presenta a un enfermo, pero este enfermo es sordo, es decir, por su condición no ha oído hablar nunca de Jesús. No ha oído nunca hablar sobre él. Y digámoslo de esta forma, también presenta la condición del primero que hemos enseñado, el paralítico. El paralítico no tenía fe. Este sordo tampoco tiene fe. ¿Por qué? Porque él nunca ha oído hablar de Jesús. Y eso es muy interesante, ¿eh? Muy, pero muy interesante. Repito, el sordo por su condición no ha oído hablar de Jesús. Por eso, los que sí han oído hablar sobre él, le piden a Jesús por su curación. Qué interesante. A lo mejor su esposo, a lo mejor su esposa,
a lo mejor sus hijos o a lo mejor alguien que usted conozca no ha oído una predicación querigmática de Cristo. Es por eso que no tiene fe. Porque va a decir el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, en el versículo 17, que la fe nace de oír la predicación de Jesús. Por eso es muy importante para el avivamiento de nuestra fe que escuchemos toda enseñanza referente a Cristo. Entonces, probablemente a nuestro alrededor tenemos personas que no han oído el Evangelio, que no han escuchado la buena noticia de conocer, de amar, de seguir y de servir a Jesús. No han tenido esa bendición. Pero, ¿qué pasa con ellos? Nos tienen a nosotros. Este sordo, por su condición, nunca iba a oír hablar de Cristo. Este sordo, por su condición, estaba condenado a no escuchar la buena nueva de Jesús. Por eso, aquí se subraya esto, ¿no? Que nos dice la Escritura, le presentan un sordo. Además, hablaba con dificultad, y acá de pronto encontramos esta expresión, le ruegan, imponga la mano sobre él. Entonces, la similitud con el primer caso es que están trayendo una persona enferma a la presencia de Jesús. Intercesión en acción, intercesión implícita. Pero acá también se nos muestra otro momento, que hay una intercesión explícita. Es decir, le ruegan, dicen de manera verbal, le ruegan, imponga la mano sobre él. Entonces, en este pasaje, aquellos que le están pidiendo a Jesús que imponga las manos sobre este enfermo para que se cure, es porque probablemente ellos ya han oído hablar de Jesús, probablemente ellos ya han sido testigos de algún acto milagroso realizado por Jesús y ellos tienen fe en que Jesús puede hacer aquello que le están rogando y le ruegan, impongan la mano sobre él. Algo que yo he enseñado mucho en la jornada de sanación cuando me tocaba hacer en Miraflores. Algo que yo he enseñado mucho en estos lugares es lo siguiente, ¿no? Nunca te acerques a Jesús a pedirle por un milagro si primero no crees que Él lo puede realizar. Estos hombres, ¿por qué se acercan a Jesús? Porque creen que Jesucristo puede realizar aquello que le están pidiendo. Por eso, repito, cuando estudiemos la fe y cuando estudiemos la compasión como componentes fundantes de la oración intercesora, ahí ampliaré más esta enseñanza. Entonces, le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Dos acciones. Toman a este hombre sordo y lo llevan a la presencia de Jesús. Primer tipo de intercesión. Intercesión implícita o intercesión en acción. Segundo momento de la intercesión. Le ruegan, dice la Escritura, imponga la mano sobre él. Le ruegan, es decir, hay la formulación de palabras, la formulación de una oración de súplica, una oración imprecatoria a favor de este hombre. El sordo, repito, por su condición no oye, no sabe lo que está pasando a su alrededor, no tiene ni idea quién es este Jesús. Y por eso es que Jesucristo va a curar a este sordo-mudo con lo que se conoce como una parábola en acción. Va a tener gestos parabólicos Jesucristo. Jesucristo lo va a mirar, primero que se lo lleva a un lado, segundo como que lo mira, después va a mirar al cielo, va a meter su dedo en los oídos, se va a tocar la lengua, va a tocar la suya. Es decir, a través de esos gestos, Jesucristo le está comunicando algo al sordo. Digámoslo de esta manera, este es un lenguaje en señas. Porque el sordo al mirar los gestos de Jesús
Está entendiendo que lo que va a suceder viene de lo alto. Es Dios quien te va a devolver la salud. Es Dios quien te va a curar. Es Dios quien te va a restablecer. Es Dios quien va a abrir tus oídos. Es Dios quien va a tocar tu lengua. Entonces, estos gestos parabólicos van a generar expectativa en el sordo que va a permitir un despertar en la fe. Un despertar en la fe, y esto va a ser lo necesario para que este hombre sea curado. Entonces Jesús cura al enfermo por la mediación y el ruego de las personas que lo llevaron a la presencia del Señor. Entonces, como ya hemos enseñado con el primer pasaje, aquí el detalle está en que no solamente hay que acercar a los hombres a la presencia de Cristo con la oración, sino también que hay que acercar a los hermanos a la presencia de Cristo físicamente. Físicamente. Pues bien, vayamos con otro pasaje, el que hemos citado en el comienzo de nuestra reflexión, de Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13, y su paralelo que se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos del 2 hacia adelante. En ambos pasajes se nos cuenta la curación del criado del centurión, con algunas diferencias que queremos resaltar para una comprensión mayor de este texto escriturístico. Entonces, ambos pasajes nos dan este testimonio de la curación del siervo del centurión, cada uno con unos detalles que buscan subrayar la importancia de hacer este tipo de oración. Por ejemplo, Mateo subraya que el centurión es quien se acercó a Jesús. Y esto es muy interesante porque esto nos va a presentar una curación a la distancia. En los dos primeros casos, tanto los 4 jóvenes como estos que llevan también al sordomudo, han llevado a la presencia de Jesús al enfermo. Aquí el enfermo se ha quedado en casa. Quien se está acercando es el que se encuentra sano, el centurión en este caso. Él se acerca para pedir por aquel que está en su casa enfermo. Muy interesante, porque esto nos enseña muchas veces, por ejemplo, a mí me pasó en Suiza, en Zurich, que hicimos una oración de este tipo, la oración del centurión, ¿no? Después de haber predicado allá a los hermanos de la comunidad de lengua española en esta latitud, le dije a cada uno de ellos, vamos en este momento a utilizar nuestra imaginación para orar y vamos a pensar en nuestra casa. Vamos a pensar en aquellos que se encuentran en nuestra casa, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, padre, madre, el familiar que fuera. Vamos a pensar en los que están en nuestra casa ahí en Suiza, pero también en Perú. Habían algunos peruanos, algunos colombianos, algunos ecuatorianos, de República Dominicana, etc. Entonces vas a pensar en todos tus familiares y vas a pedir a Jesús que vaya a tu casa, que vaya al hogar de ese familiar y de aquellos familiares que están enfermos sobre todo. Y le vas a pedir a Jesús que lo cure. Vas a pedirle a Jesús que lo toque. Muchas de estas personas después nos dieron ese testimonio de que algunos familiares, después de haber orado, experimentaron algo a la distancia. Entonces, esto es lo que está haciendo el centurión. Este tipo de oración es muy interesante. Aquí se subraya esto, que es el centurión que se acerca porque por motivo de la enfermedad del centurión, su siervo no puede ser acercado. No puede ser acercado. Lucas nos va a decir que incluso el siervo del centurión está a punto de morir. Mateo no nos da ese detalle, nos lo da Lucas. Entonces, por eso es que él se acerca para interceder por su criado que se encuentra sufriendo a causa de una parálisis, terribles dolores. Lucas, por su lado, nos enseña que el centurión no se atreve a ir a la presencia de Cristo por ser pues un hombre pagano y por ser un hombre impuro, ¿no? Entonces él pide a algunos ancianos de la sinagoga
que intercedan por él ante Jesús, ¿no? Aquí se da esto de que a veces tú y yo alguien nos ha dicho, ¿no? Hermano, tú que estás más cerca del Señor, pídele esto por mí. Algo así es lo que está sucediendo según la versión de Lucas 7, capítulo 7, versículo 2 hacia adelante. Le están pidiendo, este centurión no se ve pues en la capacidad de acercarse a Cristo porque es un hombre pagano, entonces le está pidiendo a los ancianos de esa sinagoga que se acerquen a Jesús para interceder por su criado. Entonces aquí vemos una cadena de intercesión. Primero es el centurión que se acerca a los ancianos, no está pidiendo por él, está pidiendo por otro. Y segundo son los ancianos que luego se acercan a Jesús a pedir por el criado del centurión, ¿no? A pedir por el criado del centurión. Y es por eso que luego él va a enviar a otros criados más para de pronto pedir esta curación a la distancia. En ambos casos entonces se presenta la fe del centurión en la acción salvadora de Jesús. Por eso se va a subrayar como centro teológico de esta curación la fe del centurión, que va a ser elogiada por Jesucristo. No he hallado en Israel una fe tan grande como esta. Jesucristo solamente con este hombre y con una mujer pagana, que también vamos a ver más adelante, va a tener esta expresión. Por eso, repito, cuando estudiemos el tema de la fe y de la compasión, ahí enseñaré mejor estos puntos, ¿no? Que hay diversos niveles de fe, no todos creemos de la misma manera, y el centurión aparece como un hombre que tiene una fe en plenitud, de la que va a hablar San Pablo en la primera carta a los Corintios. Este hombre tiene una fe en plenitud, por eso el centro teológico de este milagro es la fe del centurión que se presenta, utilizando los dos evangelios. En el primero, él acercándose a Jesús para suplicarle a la distancia por su siervo, ¿no? En los otros dos casos que hemos analizado, ellos acercan al enfermo, pero aquí es solo la oración. Y según la versión de Lucas, el centurión pide a un grupo de personas que intercedan por él ante Jesús para que su siervo sea curado. Entonces, a diferencia de los otros casos que hemos presentado, aquí Jesús no toca, o aquí Jesús no atiende de manera directa al enfermo, sino que lo hace a la distancia por la petición, por la súplica del centurión. Y dijo Jesús al centurión: ve, hágase contigo según has creído. Y en aquella hora quedó curado su siervo. En aquella hora quedó curado su siervo. Pues bien, orar a la distancia. Orar a la distancia, interceder por otras personas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo acá, no estamos en este momento físicamente cerca, ¿no? Pero estamos orando por ustedes a la distancia. Yo un día recibí un testimonio impresionante en Radio María que estaba dando una charla, ¿no? En el programa que tengo que se llama Jesús está vivo, que estaba orando, ¿no? Por la depresión, por personas que tenían depresión. Y justamente le estaba orando, ya que está el micrófono, y le está imponiendo la mano al micrófono. Entonces el programador me queda mirando como sorprendido, porque yo le estaba imponiendo las manos al micrófono, así como tú me ves que también impongo la mano, ¿no? a la cámara del celular. Entonces él luego me pregunta: ¿y por qué impone la mano al micrófono? Es que me estoy imaginando que le estoy imponiendo la mano a una persona, ¿no? Y de pronto se comunicó desde la ciudad de Chiclayo una persona que dice que en ese momento de la oración él sintió una liberación. Sintió que el Señor arrancó esa tristeza en la que estaba hundido y comenzó a alabar a Dios. Esta persona luego me invitó a que pueda hacer una campaña de evangelización allá en Chiclayo, y he hecho varias campañas de evangelización en esta zona a partir de ese milagro, ¿no? A partir de ese milagro que el Señor quiso realizar a la distancia, ¿no? Entonces siempre es importante que tengamos fe en esto. Que hay personas que me dicen: hermano, pero no puede acercar sin ponerme la mano. Hermano, el hecho de que alguien ore por ti a la distancia
ya esto tiene que suscitar en nosotros fe, la expectativa del criado. Yo me imagino más o menos al centurión haciendo lo siguiente, ¿no? Ve a su siervo enfermo y el centurión de pronto le dice, tranquilo, voy a ir a buscar a Jesús y le voy a hablar de ti para que Él te cure. Entonces, el siervo debe tener esta expectativa, ¿no? Oye, mi Señor va a ir a interceder ante este Jesús. Probablemente el centurión le debe haber dicho, Jesús es esta persona, es el Salvador, ¿no? Entonces, qué importante es esto, que confiemos en la oración a distancia y a la distancia le confiemos a Jesús, a aquellos que tenemos enfermos en casa, a aquellos que tenemos enfermos en algún lado. Es decir, cuando vayas al Santísimo, ora por los que no están ahí contigo. Vamos con otro texto más. También encontramos en los Evangelios casos en donde Jesús realiza un milagro por la intercesión de los padres a sus hijos. Atención que esta parte es muy interesante, sobre todo si tú eres papá, tú eres mamá, tú eres, tienes este don de Dios de tener hijos, ¿no? También encontramos en los evangelios casos en donde Jesús realiza un milagro por la intercesión de los padres a favor de sus hijos. Voy a citar 4 casos. En Marcos capítulo 5, versículo 21 hacia adelante, se nos habla de la resurrección de la hija de Jairo. La resurrección de la hija de Jairo. Jairo se acerca a la presencia de Jesús, se postra ante el Señor y le suplica, ¿no? Mi hija está enferma, a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que viva. Se nos presenta la actitud de acercarse, de postrarse y humillarse y de suplicar desde el dolor que hay en nuestro corazón por nuestros hijos. ¿Cómo se imagina usted el corazón de Jairo? Un corazón angustiado. Nosotros los padres tenemos un hijo nada más que tiene una fiebre 1 o 2 días, nos preocupamos, nos desesperamos. Entonces Jairo, con esa angustia, con esa preocupación y desesperación en su corazón, se acerca a Jesús e intercede por su hija. ¿Estás preocupado por tu hijo? ¿Estás preocupado por tu hija? Que esa preocupación y que esa angustia te mueva a buscar a Jesús. Te mueva a buscar a Cristo. No solamente dejes que la desesperación se adueñe de tu corazón. Muévete, hermano. Busca a Jesús. Ándate al Santísimo. Póstrate ante el Santísimo. Y suplícale por tu hijo, por tu hija. Entonces, es muy interesante este milagro, ¿no? Porque incluso va a haber una enseñanza intermedia que ante la llegada de la mala noticia que recibe Jairo, Jesucristo le dice, no temas, solamente ten fe. Y Jairo va a tener que caminar en todo ese proceso con la mala noticia y con la desesperación y angustia que esto trae, con esta expresión, con esta ejaculatoria de Jesús. No temas, solamente ten fe. Encontramos también en Marcos capítulo 9, en el versículo 14, el exorcismo del niño endemoniado epiléptico. El exorcismo del niño endemoniado epiléptico, este pasaje específicamente lo enseñé, me parece hace 2 años, cuando di el curso El Diablo y el Poder de las Tinieblas, que lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Y ahí enseñé, expliqué los distintos exorcismos que encontramos que realizó nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Y uno de estos exorcismos es este, ¿no? Hay algunos autores que dicen, oye, ¿fue un exorcismo o simplemente el niño tenía un problema de epilepsia?
La razón por la cual es catalogado como un exorcismo es porque una persona que tiene epilepsia no se arroja al fuego ni se arroja al agua para morir, para ser asesinado, ¿no? Esta manifestación, ¿no?, extraordinaria del diablo que se ve en este caso se manifiesta cuando Jesucristo se acerca a la presencia del niño. El demonio ve a Jesús y comienza a manifestar una convulsión que pareciera un ataque de epilepsia, ¿no? Entonces hay varios signos que muestran que este es un caso de posesión, ¿no? Que este es un caso de posesión. Y es en ese sentido que se están mezclando dos cosas acá. La posesión con un problema probablemente de epilepsia, ¿no? Por eso este pasaje se le conoce así, como el exorcismo del niño endemoniado epiléptico, ¿no? Aquí es muy interesante de pronto que el Padre en un primer momento va a donde los discípulos para que orasen por su hijo para ser liberado de esta condición en la que se encuentra. Los discípulos de Jesús no pueden. Baja Jesucristo del monte Tabor y Jesucristo desahoga su corazón de padre angustiado y le cuenta a Jesús la condición de su hijo. Muy interesante el pasaje, primero porque se muestra algo, ¿no? Cómo el padre va descargando, como padre, esa angustia, esa desesperación que siente al ver a su hijo en esa condición y se siente en un estado de impotencia, porque probablemente este padre lo habrá llevado a un lado, otro lado, con médicos, con judíos exorcistas, lo llevó con los discípulos y no pasó nada, pero el padre no perdía la esperanza de que su hijo fuera finalmente sanado, finalmente restaurado, ¿no? No perdió la esperanza, por eso busca a Jesús. Busca a Jesús. Va a haber una gran enseñanza aquí, y la enseñanza es de que los problemas familiares, los problemas de la vida, golpean no solamente nuestra psicología, sino que también golpean nuestra fe. La fe de este padre estaba debilitada y Jesucristo le dice, todo es posible para el que cree, y el padre hace un grito, Señor, yo creo, pero ayuda a mi poca fe. O sea, reconoce que su fe es poca, que su fe es insuficiente para alcanzar algo. Y por eso hace esta súplica, ayuda a mi poca fe. Como padres también tenemos que pedir eso, porque vemos que hacemos una cosa por nuestros hijos y hacemos otra y no cambian, no mejoran y hasta a veces las cosas empeoran. Y pensamos, ¿estaré orando bien? ¿Por qué el Señor no escucha mi plegaria? Y comenzamos a dudar. Y es en ese contexto que tenemos que decir, Señor, ayuda a mi poca fe. Finalmente, la enseñanza de Jesús en este pasaje, cuando sus apóstoles le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Y aquí Jesucristo le va a decir que esa clase de demonios solamente sale por la oración y el ayuno. Qué importante que oremos y ayunemos por nuestros hijos. No solo orar, también ayunar. Cohibirnos de comida durante un día y ofrecérsela a favor de la conversión, a favor de la liberación, de la curación de aquellos por los que estamos intercediendo. Otro pasaje más, Juan capítulo 4, versículo 46. Juan capítulo 4, versículo 46. Se nos presenta la curación del hijo del funcionario real. Un pasaje que hay algunos que dicen que tiene mucha similitud con el pasaje del centurión, simplemente que aquí hay algunas diferencias. Aquí se nos está hablando de un funcionario real y segundo, que se nos está hablando de que no es su criado el enfermo, sino que es su hijo. Entonces, es el segundo milagro que Jesucristo realiza en la Galilea, en la narrativa de Juan, el evangelista. Entonces, sucede lo siguiente, que este padre, igual que en el caso del centurión, el hijo está enfermo en casa. Y la enfermedad de su hijo le ha llevado a caminar
en busca de Jesús. Le ha llevado la enfermedad de su hijo, este drama familiar, le ha llevado a buscar a Jesús. Y Jesucristo se dejó encontrar. En este milagro también se nos va a narrar esto, que una vez que el Padre le expresa a Jesús su súplica, va a decir la Escritura algo que es muy interesante, que en la hora, en el momento en que el Padre creyó en las palabras de Jesús que le dijo, tu hijo vive, en ese momento su hijo fue restablecido en su salud. Y por eso dice que el Padre pudo constatar que su hijo recupera la salud en el instante en el que él cree en las palabras de Jesús. Y con toda su familia creyeron en el Señor. ¡Qué interesante! Qué interesante este pasaje porque nos muestra que un drama familiar es una oportunidad para que todos en la casa creamos en Cristo. Para que toda nuestra familia se convierta. Y esto de pronto también nos enseña que es en el momento en el que creemos en Jesús, es en el momento en que creemos en su palabra, que la acción salvífica de Cristo se manifiesta a favor de los nuestros. Los dramas familiares de nuestra vida pueden ser una oportunidad de salvación. Vamos con otro texto más. Mateo capítulo 15, versículo 21 hacia adelante. Este pasaje a mí me encanta recomendarlo a las madres. Si tú te has fijado en los otros pasajes, ¿quiénes son los que están intercediendo por sus hijos? En los tres pasajes son los papás. Son los papás. Este pasaje nos presenta a una madre. Qué interesante, ¿no? Porque a veces se piensa que solamente son las madres las que ruegan por sus hijos, que en la iglesia solo hay mujeres, ¿no? Intercediendo por sus familias. También hay padres, también hay esposos. Y la enseñanza para nosotros los varones es muy interesante. Como padres tenemos que acercarnos a la presencia de Cristo a orar por nuestros hijos. Yo, hermanito, oro constantemente por mis niños, constantemente. No sé cuánto orará por mi esposa, juntos oramos por ellos, pero en mi oración personal constantemente oro por mis hijos, ayuno por ellos, ayuno, ofrezco súplicas por mis hijos, para que amen, conozcan, adoren y sirvan a Jesucristo como yo lo amo, lo conozco, le adoro y le sirvo. Entonces, en Mateo 15, 21, se nos presenta el exorcismo y la curación de la hija de la mujer cananea. El exorcismo y la curación de la hija de la mujer cananea o la mujer sirofenicia en la versión de Marcos. Entonces, escucha lo siguiente. Esta es una mujer pagana que viene de la región de Tiro y de Sidón. Probablemente ha escuchado hablar sobre Jesucristo y se acerca a suplicarle por su hija que está terriblemente enferma. En la versión de Marcos se nos dice que esta enfermedad que tiene la chica es causada por un demonio. Muy interesante. Muy interesante. El viernes di una charla sobre Jesús, nuestro médico y nuestra medicina, y enseñábamos también que hay algunas enfermedades que el demonio puede ocasionar. En este caso nos encontramos con una, que no solamente la persona necesita curación, sino necesita liberación. Entonces, en un primer momento esta mujer se acerca, suplica a Jesucristo. Jesucristo no le dice nada. Y no le dice nada porque es una mujer pagana, es una mujer sin fe. Es una mujer que tiene sus propios dioses, es una mujer que tiene que renunciar a sus creencias paganas, que tiene que convertirse. Por eso Jesucristo no le dirige palabra. La mujer sigue insistiendo y gritando detrás de Jesús. Sus apóstoles dicen, Señor, atiende la que viene gritando detrás de nosotros. Y Jesucristo dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perros. La mujer finalmente escucha, se humilla ante Jesús y le dice, Señor, también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, en un primer momento Jesús no le responde. Ella encuentra silencio
falta de respuesta de Jesús a su oración. En un segundo momento, Jesucristo dice que Él no ha venido más que por las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer sigue insistiendo ante la negativa de Cristo de responderle. Hay un plan catequético en la actuación de Jesús, incentivar la fe de esta mujer pagana, la fe en Él. Y para que tenga fe en Él, tiene que perseverar en la oración, en la súplica, tiene que perseverar en el seguimiento. Entonces después Jesucristo va a tener una actitud despreciativa que Mateo incluso la va a tratar de atenuar, dice, los perritos. Pero en realidad el término es los perros. No está bien echar el pan de los hijos a los perros. Por eso Mateo dirá los perritos, porque es una respuesta dura de parte de Jesús. Y la mujer en ese momento se postra y dice, sí, Señor, también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. ¿Quién es Jesús para ella? Su amo. Entonces Jesucristo, al ver la perseverancia, al ver la insistencia de la oración de esta mujer, le dice, hija, qué grande es tu fe. No he hallado en Israel algo así, ¿no? Como el centurión. Qué grande es tu fe, que te suceda como has querido. Y en aquella hora, su hija le fue liberada, según la versión de Marcos, según la versión de Mateo, fue curada. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante. A veces nosotros queremos que el Señor responda a nuestra oración a la primera. Si no es a la primera, a la segunda. A la tercera va la vencida. Y no somos perseverantes. Solamente si hay perseverancia, se nota la fe. Ojo con eso, ¿eh? ¿Por qué a veces Dios quiere que perseveremos en la oración? Como nos dice Lucas capítulo 18, versículo 1 hacia adelante. ¿Por qué quiere que seamos perseverantes? Porque el que persevere en la oración es porque tiene fe. Es porque cree. No solamente que va a ser escuchado, sino que va a ser atendido. Y eso es lo que a veces el Señor busca de nosotros. Que nuestra oración sea insistente. Que nuestra oración sea perseverante. No que pidamos hoy y nos olvidemos y de acá a un año otra vez, sino que quiere ver que todos los días que oremos tengamos esa insistencia, tengamos esa fuerza al presentarle al Señor nuestras súplicas. Pues bien, todo esto nos enseña la importancia para un hijo de que los padres oren por él. Y si los dos se juntan, mucho mejor. Los padres somos los grandes intercesores de nuestros hijos. Los padres somos los que tenemos que acercarnos a Jesús primero para luego acercar a nuestros hijos a Jesús a través de nuestras oraciones. Cada vez que he encontrado padres que me dicen, hermano, mi hijo está con depresión, mi hija está con depresión, mi hijo tiene un problema, les enseño estos pasajes y les digo, léelo y que la actitud de este padre o la actitud de esta madre te inspire a ti a interceder por tus hijos. Pues bien, un caso aparte para nosotros va a ser el estudio de la mediación de Jesús, que lo vamos a hacer dentro de 3 semanas más o menos. La próxima semana vamos a continuar nuestro estudio de la oración de intercesión en el Nuevo Testamento. Y luego de ahí vamos a hacer el estudio de lo que es la comunión de los santos y después vamos a hablar sobre lo que es la mediación de Cristo y específicamente del capítulo 17 de Juan, que es la oración sacerdotal, la oración más larga preservada en las escrituras que realizó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy interesante estos casos que son para nosotros muy aleccionadores y que nos tienen que inspirar nuestra actitud y nuestra forma de orar con perseverancia por nuestros hijos. Pues bien, la segunda fuente de textos que encontramos sobre este tipo de oración en el Nuevo Testamento está en Hechos de los Apóstoles. Voy a citar 2 pasajes específicamente, la oración de Esteban y la liberación milagrosa del apóstol Pedro. En Hechos de los Apóstoles capítulo 7 se nos narra específicamente, versículos 59 y 60, la intercesión de San Esteban, el primer mártir de la iglesia, que dirá, mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Es el momento
específico en donde San Esteban está siendo apedreado y San Esteban, imitando la intercesión de Cristo en la cruz de Lucas 22:34, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban está haciendo lo mismo. Esta es una gran enseñanza por nosotros. Para nosotros, aquí nos está enseñando tanto Cristo en la cruz, que pide al Padre que perdone los pecados de lo que les están dañando, y la oración de Esteban, que pide el perdón de los pecados por los que le están apedreando. La gran enseñanza que se nos da acá es lo siguiente: de orar por lo que nos han hecho daño. De orar incluso por los que nos están en este momento dañando. Por eso, hermanos míos, el que nos ha herido, ¿qué es lo que tenemos que hacer por esa persona? Interceder. Interceder. La ofensa recibida es una oportunidad de interceder a favor de aquel hermano o de aquella persona que nos ha dañado. Qué importante que lo veas así. En este momento te ha dañado tu jefe, te ha dañado tu esposo, te ha dañado tu hermano de comunidad, te ha dañado alguien. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Señor, no le tomes en cuenta este pecado que ha cometido conmigo, y comenzar a suplicar por esa persona. Caray, pero qué difícil es orar así si lo que nos mueve es el espíritu de venganza. Piensa por un instante en todos aquellos que te han ofendido. Pídele a Jesús que no les tome en cuenta el pecado que han cometido contra ti. Cuando tú puedes orar de esa forma, hermano, el resentimiento no va a tener lugar en tu corazón. No va a tener lugar. Pero hay gente que no puede orar así porque en el fondo está esperando algún tipo de sanción. Como por ejemplo aquella señora que el marido le fue infiel toda la vida. Y un día le dije: hermana, pero tu esposo se puede salvar. Uy, hermano, ojalá que se salve con todo lo que hizo y cómo me trató. Entonces hay gente que en el fondo está esperando eso, ¿no? Una retribución en justicia, que en el fondo es venganza, que esa persona sufra por habernos hecho sufrir. Entonces, la enseñanza de Cristo en la cruz, de Lucas 22:34, y la enseñanza de Esteban aquí en Hechos de los Apóstoles 7:60, nos muestra esto. La ofensa recibida es una oportunidad para interceder por el que nos está dañando. Probablemente eso es lo que necesita esa persona de parte de nosotros, que intercedamos por ellos. Pues bien, otro texto más, otro pasaje que es muy interesante respecto a la oración de intercesión, que lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 19. Yo voy a leer del versículo 5 al 11, ¿ya? Para que más o menos podamos entender esta intercesión. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Atención, subraya eso. La iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Cuando ya Herodes le había a presentar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con cadenas. También había ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Le dio el ángel a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate aprisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel: cíñete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Añadió: ponte el manto y sígueme. Y salió siguiéndole. No acababa de darse cuenta de que era verdad cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se les abrió por sí misma. Salieron, anduvieron hasta el final de una calle y de pronto el ángel le dejó. Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado a su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Este es un testimonio bello, bello, de que debemos orar
por nuestras autoridades eclesiásticas. Es un testimonio bello. Se nos narra la liberación milagrosa del apóstol Pedro. Dios va a enviar un ángel que lo va a sacar de la prisión y le va a enviar a que anuncie el mensaje de la salvación, ¿no? ¿Y a raíz de qué? Que a raíz de esta oración, dice la Escritura, así pues Pedro estaba custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Hermano, hay que orar desde el Romano Pontífice, hay que orar por los obispos repartidos por todo el mundo, hay que orar por los sacerdotes, hay que orar por las religiosas, por los religiosos, pero también hay que orar por los laicos. Algunos laicos no tenemos un ministerio de este tipo, pero tenemos otro tipo de ministerio, probablemente más pequeño, más sencillo, que comunicamos a algunas personas alguna enseñanza, algún tipo de aprendizaje que les puede servir para su vida espiritual. Entonces, hay que orar por aquellos que nos dan los sacramentos, por aquellos que nos comunican alguna palabra de fe, por aquellas personas que han sido beneficiarios de nuestra vida, nuestros benefactores. Hay que orar por todos en la iglesia. Y sobre todo orar para que el anuncio del Evangelio de Cristo no esté encadenado. Yo, por ejemplo, suelo pedir intercesión por mis misiones. En el mes de entre abril y mayo voy a estar haciendo misiones en Europa. Me toca hacer misiones en España, en 4 lugares en Alemania, y me toca ir a Suiza, a 2 lugares en Suiza, ¿no? Voy a estar todo un mes de misión, todo un mes trabajando todos los días sin descanso. Entonces suelo pedir oración, ¿no? Porque soy persona, me canso. Suelo pedir oración por esas misiones, las que me toca hacer acá, ¿no? Tengo programado viajar al interior del país y muchas veces surgen una serie de inconvenientes. Hay veces que se cierran puertas, a veces algunas situaciones conflictivas y siempre hay impedimentos para la misión. Tú lees, por ejemplo, el capítulo 2 y capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses, o primera tesalonicenses, no recuerdo bien, pero son 2 cartas pequeñas, y ahí Pablo va a hablar de que el diablo se opone a que uno vaya a misionar algunas tierras. Se opone, ¿no? Se opone directamente a la misión del misionero. Por eso yo te voy a rogar, siempre encarecidamente, que puedas orar por la misión, para que las puertas se abran, para que las personas a las que se les va a predicar el Evangelio abra sus oídos, abra su corazón y acoja las palabras, ¿no? Entonces siempre es importante orar unos por otros. Y aquí dice, la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Esta liberación poderosa, milagrosa, se da por la insistencia de la oración de la iglesia. Esto nos deja entonces una gran enseñanza, orar por la evangelización, para que se vean librados los misioneros de todo peligro, para que puedan anunciar el Evangelio. El mismo apóstol San Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 3, dirá, orad al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a la palabra y podamos anunciar el misterio de Cristo. Hermano mío, ¿oras tú por las personas que te han evangelizado? A mí me evangelizó un hermano, a quien llamo mi padre espiritual, siempre oro por él. Oro por su esposa, por sus hijos, ¿no? Oro por aquellos que me compartieron una palabra, que me ayudaron en algún momento en mi vida espiritual. Oro por los sacerdotes que me dieron los sacramentos, por los que en algún momento me acompañaron. Orar unos por otros en la iglesia, para que el Evangelio y el anuncio del Evangelio no esté encadenado y no sea Satanás poniendo impedimentos al anuncio de la palabra de Dios. Hermanos queridos, entonces hasta aquí la primera parte de esta enseñanza de la oración de intercesión en el Nuevo Testamento. La próxima semana vamos a estudiar las cartas paulinas, las cartas católicas, y
con eso concluiríamos la parte del Nuevo Testamento para luego hablar de la comunión de los santos, ¿no? La intercesión en la iglesia. Y de ahí vamos a hablar sobre la mediación de Cristo, que merece toda una enseñanza aparte. Aquí he hablado de manera general y sobre todo apuntando a la mediación de Cristo, porque toda intercesión tiene que ver con esta mediación de Jesús. Así que ahí en donde te encuentras, disponte un momento para recibir la oración. Voy a interceder por ti a nuestro Señor. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento de oración, yo te voy a pedir que pienses en tu casa. Si te encuentras en este momento en tu hogar, piensa en aquellos con los que compartes un techo. Tus hijos, tus padres, tu cónyuge. Piensa también en la casa de tu hermano, en la casa de tu hermana o en la casa de ese familiar. Y así como le dijo este centurión, y así como le dijo este funcionario real, pidiéndole a Jesús por ese familiar enfermo, por ese familiar postrado por el mal, pidiéndole para que Cristo le cure. Y como dirá el centurión: Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero dilo de palabra, Señor, y mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres sanarán. Yo te alabo y te bendigo, Señor Jesucristo, porque eres tú quien inspira nuestra oración. Y hoy día, Señor, este pasaje nos inspira a orar por aquellos que se encuentran enfermos en nuestra casa. Probablemente algunos con enfermedad física, algunos con enfermedad psicológica, algunos con enfermedad espiritual, la enfermedad del pecado. Te queremos pedir, Señor, que vengas tú a nuestra casa, que vengas tú, Señor, a esa habitación en donde se encuentra nuestro familiar, y que vengas tú, Señor, con una legión de ángeles, para que con espada desenvainada liberes todos los ambientes de nuestro hogar, todos los rincones de nuestra casa, de todo espíritu de desgracia, de pobreza, de miseria, de rencor, de ira y de maldición, Señor. Te pedimos, oh amadísimo Jesús, tú que eres la luz del mundo y el que te siga no andará en tinieblas, que tu luz glorioso, Cristo resucitado, disipe toda tiniebla, disipe toda oscuridad y rompa, Señor, todo encantamiento y hechicería en nuestro hogar. Oh amado Jesús, tú que enviaste a los misioneros a la casa de los hombres para pedir la paz, te pedimos que traigas la paz sobre nuestro hogar y toda discusión cese en este momento, que todo problema se calme, que toda angustia que haya se vaya, Señor. Trae la paz para nuestro hogar. Te pido la paz para el hogar de mis hermanos, para que vivan tranquilos aquellos que invocan tu nombre, para que, producto de la paz que tú traes, todo bienestar, tanto material, pero sobre todo espiritual, sea manifestado en sus vidas, para que, como dice la Escritura, tú que llamas a la bendición a que esté con nosotros, que la bendición esté con ellos todos los días de su vida. Te pido, Jesús, te ruego, te suplico, que derrames un espíritu de conversión sobre estos hogares, para que, tarde o temprano, veamos a cada uno de nuestros familiares con nosotros, alabándote y bendiciéndote en nuestras reuniones de comunidad, en el movimiento donde perseveremos. Toca, Señor, a nuestro familiar, como tocaste al siervo del centurión, como tocaste al hijo del funcionario real. Ven, Señor Jesús, como fuiste con Jairo a su casa, para resucitar a ese hijo, para resucitar a esa hija hundida en la depresión.
Ven, Señor Jesús, a liberar de toda influencia demoníaca a nuestros hijos, como lo hiciste con el hijo del padre del niño endemoniado epiléptico y como lo hiciste con la hija de la mujer sirofenicia o mujer cananea. Oh amadísimo Jesús, ven a actuar con tu divino poder en nosotros, en nuestros hogares. Atiende nuestras súplicas y nuestras plegarias con misericordia, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Gracias por atender nuestra súplica. Yo te voy a pedir en este momento que te imagines mientras yo voy a orar por ti en lenguas. Imagínate que está entrando Jesús con ángeles y que se está dirigiendo al hogar de aquellos que están, a la habitación de aquellos que están en este momento en tu casa. Hayaramasuyarabashitra yaraitra, Nisharabasuntru yaraitra, Sayaramasantra yaraitra. Pon tus manos sanadoras y liberadoras en la cabeza y en el corazón de nuestro familiar, Señor. Harabaraharabashi yaraitra. Que ellos puedan sentir en este momento que tú te estás acercando con tu divina presencia a sus vidas. Que ellos se sientan llamados por ti a la conversión, Señor. Harabaraharabashi yaraitra. Aleja de ellos toda mala amistad, toda amistad negativa y perversa. Y te pido, Señor, que les des la oportunidad de que alguien les hable de ti, así como lo hiciste en la casa del centurión romano, que enviaste al mismo Pedro a predicarles para conversión y salvación de él y de toda su familia. Nishatra harabarasura para shitra yaraitra, harabarahara masuntu shitra yaraitra, nishatra harabasayaraitra, Nishara harabarasuya rabarashitra yaraitra, ni harabasutru yaraitra. Señor Dios de bondad, Señor Dios de misericordia, ven a nuestro hogar, Señor. Baja con tu poder y gloria en nuestra familia y deshaz, Señor, toda forma de mal, toda forma de maleficio en nuestro hogar, para que podamos vivir en el gozo de tu presencia. Harabasatara harabashitra yaraitra, ni harabasuntru yarabaranashitra yaraitra, ni shatra harabasu yaraitra, ni sarabarabarashitra yaraitra. Ten misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados, Señor. Tráenos tu salvación. Levanta al enfermo que se encuentre en casa postrado por una enfermedad psíquica o física. Sidamanahara mashitra yaraitra, Nishatra yarabasatra harabararaishitra yaraitra, Nisaramananashitra yaraitra harabasu yaraitra, Nishatra suyarabasti yaraitra, Nisharamasuntru yaraitra. Gracias, Jesús, por escuchar nuestras plegarias. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto a nosotros como los grandes y poderosos intercesores de nuestras familias, de nuestros hogares, porque va a ser mediante nuestra oración, mediante nuestras súplicas y mediante nuestras plegarias que se va a preparar tu acción liberadora y salvífica a favor de todos los nuestros. Gracias, Señor Jesús. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor, que es Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada, que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, que Jesucristo nuestro Señor les bendiga a todos y nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, hasta acá el día de hoy. Quiero animarles a hacer una invitación este jueves 3 de febrero. Primer jueves del mes, hay personas que me han estado escribiendo al respecto. Voy a dar una charla de sanación interior para parejas, enamorados, novios, divorciados vueltos a casar, solteros, con compromiso por ahí, hermanos que están casados por civil, casados por religioso, es decir, una charla para parejas.
Y en esta charla voy a abordar un tema que es muy importante, el diálogo en la pareja. ¿Cómo influye positiva o negativamente el diálogo en la pareja? Vamos a hablar de distintos niveles de diálogo y vamos a reflexionar sobre las palabras que sanan el corazón de nuestra pareja. Un tema que es muy importante, que te va a ayudar a construir en Cristo tu relación. Así que este jueves 3, a través de este Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo, igual a las 8 de la noche voy a estar dando esta charla. Este jueves 2, a las 8 de la noche a través de este Facebook. Es completamente gratuita la charla. Voy a estar sacando la publicidad y te rogaría que me ayudes a compartirlo con otros. Acuérdate, ¿no? Hay que invitar a otros hermanos. No solo orar por ellos, hay que invitar a otros hermanos. Por ahí conoces parejas en conflicto y esa charla puede ser muy curativa para ellos. Finalmente, para aquellos hermanos que quieran de pronto colaborar con mi pobre ministerio, muchísimas gracias a todos los hermanos que lo hacen a través de la compra de estrellitas de Facebook. Muchísimas gracias a todos nuestros benefactores, porque esta es una obra misionera que se sostiene solamente gracias a su colaboración. Puedes hacerlo entrando en mi página web, que es www.israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, y ahí hay una pestañita que dice donaciones. Ahí se indica cómo puedes colaborar tú con esta página. Hay un número de cuenta para los que quieran colaborar. También en esa página puedes descargar mi CD de música, y estoy haciendo mi segundo CD, y también lo voy a en su momento ofrecer de manera gratuita. Puedes encontrar también artículos de lectura y algunas charlas, algunos videos que van a ayudarte mucho en tu crecimiento espiritual. Hermano mío, muchas gracias por la participación de ustedes, muchas gracias por todos nuestros benefactores, y nos encontramos este jueves con esta charla, la importancia del diálogo en la pareja, y el próximo lunes con nuestro curso, la oración de intercesión. Que tengan ustedes muy buenas noches, paz y bien. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Chao, chao.